No la ven. Un programa de actualidad con el foco en la economía y en la ciudad. Bueno, volvemos a No la ven, este programa especial que estamos evaluando o charlando sobre los primeros 6 meses de gobierno de Javier Milei. Tenemos el gusto de poder entrevistar a Claudio Lozano, economista, fue director del Banco de la Nación Argentina entre el 2020 y 2022, diputado también nacional por la Ciudad de Buenos Aires desde el 2003 al 2015, referente del Partido Unidad Popular, ¿no? Y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, también de la CTA. Claudio, ¿estás del otro lado? ¿Te presenté bien? Me presentaste muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por convocarme. Bueno, queríamos charlar con vos por estos primeros 6 meses. ¿Cuál es tu impresión desde tu ámbito, ¿no? De lo que puedes evaluar? Estuvimos charlando también sobre unos trabajos del instituto que fueron presentados en estos días. Y bueno, queríamos saber, ¿no?, bien tu opinión sobre este gobierno tan atípico que tenemos. Mirá, me parece que lo primero es caracterizar adecuadamente que estamos frente a un gobierno que tiene una estrategia de destrucción de las condiciones de vida del pueblo argentino, que esto se ha plasmado en un proceso en estos 6 meses de demolición prácticamente de los ingresos de la mayor parte de la población, que han caído entre un 20 y un 40% según las franjas sociales que uno quiera tomar, de trabajadores registrados, no registrados, dependientes de planes, etcétera, etcétera. Derrumbe de los ingresos que, acompañado de un proceso de ajuste del gasto público expresado en despidos por un lado y en reducción de gastos en prácticamente todos los conceptos que integran el gasto público, menos el del pago de la deuda, y que por cierto no hace otra cosa que profundizar un cuadro de caída monumental de la actividad económica, que tiene prácticamente correlato casi en algunos sectores con los deterioros que se vivieron en la pandemia, y que genera un cuadro creciente de despidos y desempleo que acompaña esta demolición de los ingresos. En ese proceso lo que tenemos también es un gobierno abierto a poner el conjunto de los recursos naturales y los bienes primarios de la Argentina, que en el marco de lo que se aprobó recientemente de la ley base, digamos, más bien lo que hay es una apertura, un proceso de saqueo de estos recursos, y por último una estrategia que, con este componente tan singular que habla del anarquismo del presidente de la Nación, lo que hay sí es una estrategia que contiene elementos de disolución nacional. Es un proyecto sumamente retrógrado, retardatario, un proyecto que está generando niveles de sufrimiento social que se materializan en el crecimiento significativo de la pobreza y de la indigencia, del hambre, en nuestro país. Prácticamente digamos, pasamos de aproximadamente 19 millones de pobres a casi 25 millones, o sea, hay 6 millones de pobres más que los que había al momento que asumió Milei, y hemos pasado de 6 millones de pobres, mejor dicho, de indigentes, a cerca de 8 millones de personas pasando hambre en la Argentina. Me parece que estos son los rasgos distintivos de esta experiencia. Una experiencia que, por lo tanto, tiene, por un lado, por las políticas que se aplican, situaciones de desequilibrio y de crisis que se expresan en niveles de endeudamiento crecientes, en un ajuste fiscal que es muy difícil de sostener en el tiempo, con una dificultad de tener las reservas necesarias para garantizar todos los vencimientos que la Argentina tiene que tener, y por supuesto en este contexto una situación social y política muy difícil de gobernar, que se expresa en el hecho objetivo de un proceso de cuestionamiento y movilización social que se ha vivido en estos 6 meses y que ha tenido su broche, digamos, en
en la discusión parlamentaria de la ley de bases, la movilización y la escalada represiva desatada por el gobierno con 34 detenidos. Claro. Lo que hay que decir acá es que el gobierno llegó al momento de la discusión de la ley base en el Parlamento en el marco de una crisis política y económica importante, y que en todo caso la aprobación de la ley base le ha permitido poner un parche bastante agujereado a esa crisis, porque por un lado esto, digamos, lo que se aprobó no resuelve los problemas que tiene el modelo económico que impulsan ellos. Acá buena parte de las dificultades para sostener el ajuste fiscal no se han resuelto con la aprobación de la ley, porque el paquete fiscal no fue aprobado. El RIGI, que es el llamado a las inversiones, dándoles absolutamente todo a cambio de casi nada, ha tenido modificaciones que no hace que sea tan atractivo como en todo caso se presentaba en un comienzo. Y al mismo tiempo el no haber podido aprobar el paquete fiscal que incluía el aumento y volver a ubicar el impuesto a las ganancias a los trabajadores y bajar la alícuota de bienes personales, le está afectando por un lado las cuentas públicas para poder darle algunos recursos a las provincias, y al mismo tiempo le está afectando la posibilidad del blanqueo, porque el blanqueo venía de la mano de bajarle las alícuotas que tendrían que pagar aquellos que declaren fortunas que no tienen acá, sino que las tienen en el exterior. Así que en este sentido, lo que termina saliendo muy mutilado para los objetivos que el gobierno tenía. Ha sido una victoria a lo pirro. La escalada represiva que lindó con el ridículo al plantear que en realidad los detenidos estaban alentando un alzamiento contra las instituciones y actos de terrorismo que buscaban un golpe de Estado, se ha caído a pedazos. Básicamente la propia jueza terminó declarando la falta de mérito de la mayor parte de los detenidos, al mismo tiempo, la crisis política es que se sigue manifestando la existencia de la ausencia de una coalición política de gobierno que tenga algún nivel de estabilidad. El gobierno terminó sacando la ley mutilada sobre la base de desempatar con el voto de la representante de la dictadura a cargo hoy de la vicepresidencia, que es el caso de Victoria Villarroel, pero para nada ha mostrado capacidad de gobernar el país de manera adecuada para los intereses que pretende representar. Así que con problemas económicos no resueltos, y con una crisis política que tampoco se termina de resolver. El pacto del 25 de mayo, donde el gobierno pretendía consolidar el apoyo de un conjunto importante de gobernadores y en ese marco sostener una estrategia en esta dirección, claramente no se ha podido lograr, se ha pasado para el 9 de julio. Así que yo diría que es un gobierno con un proyecto realmente que hay que tratar de terminar con él, porque francamente es muy retardatario para todos los argentinos, pero al mismo tiempo es un gobierno que presenta a solo 6 meses un deterioro, un desgaste y una crisis de gabinete importante, que en todo caso lo que lo sigue sosteniendo, yo creo, más allá de aquellos que son beneficiarios directos de sus políticas de redistribución injusta de los ingresos en desmedro de los intereses populares y en favor de un puñado reducido de corporaciones locales y extranjeras, más allá de esto, lo único que sigue sosteniendo al gobierno nacional es que todavía en el campo de la oposición política no aparecen reagrupamientos que puedan mostrar un horizonte de futuro. En este sentido,
Me parece que esta es la tarea política de primer orden. Claramente hay un ciclo político en la Argentina que terminó, y es necesario plantear alguna perspectiva que sea capaz de hacerse cargo de los problemas que tuvimos cuando se intentó plantear una propuesta popular y no funcionó, y que dé cuenta, por lo tanto, del cuestionamiento a lo que hoy ocurre, pero planteando un horizonte diferente de transformación que Argentina necesita como el agua, ¿no? Muy claro, Claudio, lo que fuiste planteando. Mientras ibas exponiendo, me ibas contestando las preguntas que tenía en mente para hacer. Me parece que fue muy, muy interesante todos los puntos que fuiste abarcando. Planteabas bien la cuestión de los perdedores, ¿no? De quién son los perjudicados por este modelo y estas políticas se están llevando adelante, pero también me parece que hay otros sectores económicos concentrados que son grandes beneficiarios, ¿no? de cómo se fueron implementando estas medidas. Vos planteabas en el informe que se publicó hace unos pocos de cómo las ganancias se fueron concentrando en ciertos sectores, ciertas empresas que cotizan en bolsa, que tienen que transparentar esta información, y cómo fueron levantándola con pala, ¿no? También esos sectores, y para qué lado está jugando y por dónde van los beneficios de este modelo, ¿no? Sí, efectivamente, del mismo modo que uno puede ubicar que hay una caída de los ingresos que se ubica entre el 20 y el 40% respecto a los niveles de ingreso que la mayor parte de la población manejaba al final del gobierno anterior, hay una caída muy significativa. Esto no quiere decir que todos pasan la misma situación. Claro. Acá hay un shock de redistribución de ingresos que va desde los trabajadores, los sectores más postergados, los pequeños y medianos empresarios, hacia una cúpula muy reducida de poder económico. Esto se da en el marco de lo que fue el proceso de devaluación y de regulación del sistema de precios en mercados concentrados, que en promedio, te diría, nosotros mostramos en un panel de aproximadamente 15 empresas, en promedio han incrementado respecto al mismo momento del año anterior, primer trimestre del 2024 respecto al primer trimestre del 2023, incrementaron sus ganancias netas en un 830%. Una locura, si lo comparamos con la inflación, está por arriba, lejos. Claramente. Con una inflación que está que en ese mismo periodo del 273%, los resultados netos, las ganancias netas, crecieron un 830% en promedio, con algunas cosas muy puntuales. Si uno toma, qué sé yo, en el sector de hidrocarburos, a Pan American Energy, que en todo caso, digamos, Pan American es la empresa que maneja el grupo Burgeroni junto a British Petroleum y a la empresa china CNOOC. Ellos han tenido un resultado neto que creció un 375% respecto al año anterior, pero tenés Tecpetrol del grupo Techin, que creció en el sector de hidrocarburos el 2.731%. En esa magnitud crecieron sus ganancias respecto al mismo trimestre del año anterior. Claro, ahí tenemos el apoyo económico, ¿no? Que tiene este modelo también, no es solamente este monigote, sino el poder económico. Claro, sí, también hay que correr a Milei un poco de la cuestión para tener en claro que lo que está sentado en el gabinete es, por un lado, una suerte de acuerdo entre el capital financiero internacional expresado por Caputo en el Ministerio de Economía, por Bausili en el Banco Central, por Kirchner en la Secretaría de Finanzas, y por otro lado grupos empresarios, Techin, Eurnequian, Cargill y demás, que ocupan lugares centrales en el Gabinete Nacional. El caso de Techin, que acabo de mencionar las ganancias de la petrolera de Techin está
digamos, está controlando hoy YPF. Techin conduce la Secretaría de Energía. Techin tiene la cartera del Ministerio de Trabajo, para decir simplemente algunos. El grupo Ornequian, que también ha tenido ganancias siderales en el sector hidrocarburífero, también tiene al jefe de gabinete, al ministro del Interior, etcétera, etcétera. Si uno toma el caso de alimentos y el caso de Arcor incrementó sus ganancias netas en un año 941%. Molinos Río de la Plata incrementó 1119%. Mastelone, en un contexto donde a los pibes cada vez les cuesta más tomar la leche, tiene incrementos del 9.997% en un año. El Banco Santander tiene resultados positivos que crecieron 752%. El Banco Macro 2.715%. Ternium, que sería la otra empresa de Techin, tiene un incremento, la que produce los tubos, tiene un incremento del 330%. Aluar, aluminio, 2.935% de aumento. Central Puerto, Central Puerto, tiene un incremento de 21.217%. Generadores, los mayoristas generadores de energía. El caso de la central Ensenada, 3.220% de incremento. Molinos Agro, 4.900. Laboratorios, 9.800%. Digo, las ganancias descomunales, los incrementos de ganancias descomunales que han tenido estos grupos empresarios en el marco de la remarcación salvaje de precios impulsada por la devaluación y la desregulación operada en un contexto de concentración brutal de los mercados, es lo que, por otro lado, hunde las condiciones de vida de buena parte de la sociedad argentina. En el fondo, el profundo agravamiento de la desigualdad social es lo que está en la base del deterioro de las condiciones de vida y de la inducción de condiciones de reacción política que han estado presentes desde un comienzo. Hemos tenido la movilización del 24 de enero de las 3 centrales, la movilización de las mujeres el 8 de marzo, la movilización universitaria el 23 de abril, las movilizaciones del 1 de mayo, el paro del 9 de mayo, y la discusión de la ley base y la movilización de los otros días, en donde además el gobierno quiso montar una escalada represiva donde una vez más la sociedad argentina, frente a hechos de esa naturaleza, ha demostrado una capacidad de reacción importante que se ha expresado en el hecho de que primero liberaron a 16 personas, ahora liberaron 11, solo quedan 5, que hay que tratar de seguir insistiendo para que rápidamente, más allá de que continúen las investigaciones que lleva adelante la justicia, puedan hacerlo en libertad, cosa que es lo que corresponde. Sí, ¿no? Me parece que pintás un pantallazo completo de esto de tremendo los números, poder tenerlos sobre la mesa y ver quiénes son los ganadores y por quiénes están atrás de esta situación. Y no queríamos desaprovechar esta charla que tenemos con vos, nosotros acá en Necochea, con Puerto Quequén, uno de los principales puertos de aguas profundas, ¿no?, de la Argentina, donde hay un puerto donde le pertenecía antes la infraestructura a la Junta Nacional de Granos, que se concesionó por 30 años esa infraestructura, se venció la concesión hace poco, hace unos años, está ahí renovaciones periódicas anuales, la provincia está ahí renegociando, la importancia del comercio internacional de granos para la entrada de dólares, con la experiencia de Vicentín también, me parece puede relacionarlo. ¿Qué sería tener, o es posible, o cómo ves la posibilidad de recuperar participación del Estado en el control, tener una empresa testigo, tener infraestructura propia si es necesario o no? ¿Cómo lo ves en esta situación del puerto de acá de Necochea, que todavía se están ahí renegociando esta concesión, pero lo que se está planteando desde la parte oficial del gobierno es volverla a darla en concesión a las mismas empresas que hoy lo manejan, o con la misma lógica que hoy está funcionando, ¿no?, de estas multinacionales que son las mismas, Escargill, Scofco, son estas grandes pulpos agroexportadoras que manejan el comercio y el Estado lo mira desde una ventana
cómo se llevan los recursos, se subdeclaran lo que se exporta. Y bueno, también con la experiencia de Vicentín queríamos ponerlo sobre la mesa y ver tu impresión sobre cómo podría funcionar en los puertos, ¿no? que son del Estado también, ¿no? Claro, en realidad son concesiones que el Estado hizo, bueno, en gran medida ahí, digamos, lamentablemente, si hay alguna demostración de falta de orientación estratégica desde una perspectiva popular y nacional, claramente lo que se hizo en el marco de las concesiones que terminaron, de los puertos, que terminaron las concesiones que se hicieron en la etapa de Menem y que terminaron en algunos casos durante la etapa del gobierno de Alberto Fernández, y también la que está pendiente en el puerto de Quequén, que vos acabas de mencionar. En muchos casos, en lugar de recuperar el Estado el control sobre esos puertos, en muchos casos se permitió continuar con las concesiones vigentes, cuando en realidad si hay algún objetivo estratégico que tendríamos que tener en el comercio de granos, es generar las condiciones institucionales para terminar con el mecanismo de que el control sobre el comercio se da a declaración jurada de las empresas. Digamos, la declaración jurada de las empresas se da sobre la base de la pérdida absoluta del papel del Estado en el control sobre el comercio exterior del país. Esa pérdida absoluta tiene que ver con que los puertos públicos están concesionados porque se han multiplicado los puertos de carácter privado, porque no tenemos junta de granos, junta de carnes, no tenemos organismos reguladores, porque el transporte que llega a los puertos es transporte privado, tanto el transporte por tren como el transporte de camiones, y por el hecho también de que no tenemos flota, con lo cual todo sale con fletes, digamos, en general de bandera extranjera, y consecuentemente eso implica una pérdida monumental de divisas también para un país como Argentina, donde prácticamente el grueso de su comercio exterior se comercializa a través de mar. Y junto con eso, con el agravante que supone el hecho de que el núcleo central de la comercialización de granos es Rosario, digamos, y todo lo que es la costa del Paraná, con la multiplicación de puertos privados, y en donde además, como todo se transita por el canal de Punta Indio, en realidad Argentina tampoco sale directo al Atlántico, sino que pasa para salir al Atlántico desde el Rosario hay que pasar por Montevideo, y esto habilita un proceso brutal de triangulación que llevan adelante las empresas transnacionales y los grupos locales que participan allí, como puede ser el caso de Aceitera General Dehesa, o como lo era también el caso del grupo Vicentín, que tienen sede tanto en los puertos de la provincia de Santa Fe como en el puerto de Montevideo. De hecho, el crédito a partir del cual se da la estafa que Vicentín perpetra sobre el Banco Nación era un crédito al interior del propio grupo empresario, es decir, era un crédito que recibía Vicentín Uruguay para comprarle a Vicentín Argentina. Ese proceso en donde una misma corporación habilita una comercialización entre empresas de la misma corporación, lo que permite es que la empresa declare en la Argentina menos carga que la que efectivamente sale, con lo cual, por lo tanto, la recaudación impositiva y el ingreso de divisas se reduce, y la carga verdadera se termina declarando en Uruguay, donde no pagan retenciones y los dólares directamente quedan en el exterior. De hecho, y se hizo una investigación
para el caso de la carga argentina que llega a los puertos de China vinculadas a los productos derivados de la soja, y mientras desde Argentina, en los puertos argentinos, salían 5 millones de toneladas, a China llegaban 7. Claro. Es decir, había 2 millones de toneladas que no se habían declarado. Sí. Claudio, nos estamos quedando sin tiempo. Que... La verdad que es muy interesante, nos quedaríamos mucho tiempo más charlando con vos. Estaría bueno seguirla en otra instancia. Pero bueno, me quedo con esto de la falta de planificación que existe en el comercio internacional de granos y la necesidad de un rol más activo del Estado y que no hubo voluntad. Clave central para poder ordenar totalmente el manejo del dólar en la Argentina y poder ordenar el funcionamiento de la economía. Totalmente. Sin discutir eso y sin discutir el sistema financiero, es decir, sin tener control sobre la oferta de divisas y sin limitar la fuga de capitales, no hay manejo de la economía argentina. Te damos las gracias, Claudio, nuevamente. Claudio Lozano, economista, referente de Unidad Popular, estuvo acá con nosotros en No la Ven. Te damos las gracias nuevamente y si hay otra chance de seguir charlando, bienvenido sea. Muchas gracias, Claudio. Cómo no, a disposición. Hasta luego. Hasta luego.